En esta ocasión vamos a resolver el ejercicio F67 de la página 286. Este ejercicio consiste en una estructura en donde está empotrada en dos puntos A y G, pero los dos puntos están restringidos, están empotrados. Esto nos genera a nosotros reacciones a lo largo de X y a lo largo de Y. El problema nos pide que encontremos cómo es la fuerza actuante en los elementos BC, CF y FE. Entonces, se refiere al elemento BC, CF y FE. El problema radica en que si nosotros queremos poner en equilibrio estático esta estructura, ciertamente esto nos va a generar una serie de problemas, una serie de conflictos. Uno de ellos es cómo resolver la fuerza existente para cada una de las reacciones a lo largo del eje Y para el punto A y para el punto G. Esto nos genera 4 incógnitas para la cual nosotros solamente tenemos 3 ecuaciones. Por lo que, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, en este caso, primero vamos a definir cuál sería la sección de corte para poder resolver esta estructura para los elementos que nos está solicitando el problema. Entonces, con un corte, yo voy a procurar abarcar la mayor cantidad posible de elementos, si no es que todos, para poder resolverlos en un solo movimiento. Entonces, el corte propuesto es un corte vertical que abarca los 3 elementos. En este caso, nos abarca a los 3 elementos. Bueno, de aquí nosotros podemos elegir la estructura para poder resolverlo, ya sea del lado izquierdo, ya sea del lado derecho. Si nosotros elegimos el lado izquierdo, entonces nos vamos a encontrar que no nada más vamos a tener los elementos que se encuentran incógnitos, sino que también nosotros vamos a encontrar las restricciones, las incógnitas de los dos soportes. Por lo que lo adecuado sería utilizar esta sección. Entonces vean ustedes cómo en ocasiones no es necesario poner en equilibrio estático la estructura, sino que hay que definir cuál es la sección que nos brindaría mayores facilidades para resolver el número de elementos que nos solicita el problema. En este caso, ya una vez que definí el corte, entonces yo voy a poner todos los elementos incógnitos, atención. Y entonces tengo 3 ecuaciones, ¿sí? Perdón, 3 incógnitas y voy a tener 3 ecuaciones para poder resolverlo. Muy bien. En este caso,
yo voy a empezar a resolver el sistema por suma de fuerzas con respecto a Y con el sentido positivo hacia arriba. ¿Cuál es la razón de ello? Bueno, en este caso, aquí yo tengo fuerzas conocidas, ¿sí? Y la única fuerza conocida que se contrapone a estos dos para poner en equilibrio estático la estructura, recuerden ustedes que uno de los principios del método de secciones es considerar que la estructura está en equilibrio estático. Entonces, quien le da equilibrio a estas dos fuerzas que van hacia abajo es la componente generada por Fc. Entonces, tenemos lo siguiente. Menos 600 menos 800 libras más la componente del eslabón Fc que tiene una relación triangular de 4 por 4, 4 raíz de 2. Entonces, esto es igual a 4, 4 raíz de 2 igual con 0. Simplificando, tenemos menos 1400 libras más Fc entre raíz de 2 igual con 0. Despejando, Fc igual a 1400 libras por raíz de 2. Y esto nos da a 1979.89 libras. Nos salió positivo. Eso quiere decir que la fuerza en este eslabón es correcta. Muy bien. Es atención. Muy bien. Como ya resolvimos esta fuerza, entonces nosotros podemos resolver esta otra fuerza con suma de momentos. Suma de momentos con respecto al punto E igual con 0, el cual tenemos menos FBC, porque con respecto al punto E me está generando un giro a favor de las manecillas del reloj por el brazo de palanca de los 4 pies, menos 1979.89
Vamos a redondearlo a 1980 para mayor facilidad, por 4 sobre 4 raíz de 4, porque es la componente que nosotros estamos generando, ¿sí? La componente de FBC menos 800 libras por 4 el brazo de palanca de los 4 pies, igual con 0, ¿no? Este brazo de palanca igual con 0. Entonces, simplificando, tenemos menos 4 FBC menos, al realizar esta operación, aquí nos faltó el brazo de palanca, por 4 menos 5.600 libras pies menos 3.200 libras pies, igual con 0. Al simplificar esto, tenemos menos 4FBC menos 8.800 libras pie, igual con 0. Y despejando, FBC igual a 8.800 libras pie sobre 4 pies, negativo. Al simplificar, nos queda como menos 2.200 libras, pie entre pie. El signo negativo nos está indicando que la fuerza presente en el eslabón BC no va a tensión, sino que va a compresión. Entonces, aquí FBC es igual a 2.200 libras, pero a compresión. Y finalmente, el eslabón FE. Para no estar haciendo conversiones referentes a las componentes del eslabón FC, ¿sí? Y en combinación con el eslabón BC, pues nosotros lo que podemos hacer es una suma de momentos con respecto al punto C. Esta acción nos facilita mucho encontrar la fuerza presente en el eslabón FE. Entonces, por suma de momentos en C igual con 0, ¿sí? Tenemos, siendo el punto de pivoteo el punto C, esto nos genera un momento positivo FE con un brazo de palanca de 4 pies, ¿sí? Y un momento generado por la fuerza de 800 libras por un brazo de palanca, del punto C, de 4 pies, pero negativo porque es a favor de las manecillas del reloj. Y como ya no hay ninguna otra fuerza, puesto que el punto de pivoteo generado en C
nos neutraliza la fuerza de 600 libras y la fuerza generada por el eslabón FC, pues entonces todo es igual con 0. Despejando, por 4 pies entre 4 pies. Entonces la fuerza en el eslabón FE son 800 libras. Como aquí nos dio un valor positivo, entonces eso quiere decir que efectivamente la fuerza en este eslabón es atención. Entonces, como podrán ustedes ver, nosotros podemos tener diversas formas de cómo encontrar las fuerzas presentes en cada uno de los eslabones. Podríamos utilizar más de una ocasión, como en este caso lo hicimos, la ecuación de suma de momentos y no necesariamente haber puesto en equilibrio estático la estructura.